Listo. Vamos por favor entonces, nos toca leer en esta mañana Gálatas capítulo 4. Vamos por favor a Gálatas capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos 1 y 2. Vamos a leerlo mm, de la siguiente. Entonces, como siempre, nos toca recordar qué viene haciendo Pablo. Y lo que viene haciendo Pablo es defender. Está protegiendo a sus oyentes de un daño, de un perjuicio. Bueno, ¿qué está pasando? Vamos a llamarlos los judaizantes. Ellos se llaman los judaizantes o se llaman los falsos hermanos. ¿Qué están haciendo los falsos hermanos? Están atacando, criticando y oponiéndose con fuerza a algo, el Evangelio. Pero también se están oponiendo a alguien, a Cristo. Porque no es, aquí el importante no es Pablo. Y Pablo lo sabe muy bien, por eso él decía, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. O sea, lo que está haciendo Pablo es defender al Evangelio de Dios y al Señor del Evangelio. Entonces, realmente lo que Pablo tiene en mente es que él en un momento fue Saulo. Entonces, por eso cuando nosotros leemos algunos pasajes de la Biblia, como el que vamos a leer, podemos entender que esto es una conversación, porque recordemos algo, Pablo no estaba ahí en Galacia, ya estuvo, pasado. Y ahora le llegaron estos cuentos. Él, bueno, lo vimos la semana pasada, él posiblemente estaba en su tercer viaje misionero, pero también posiblemente estaba en Jerusalén. Y cuando estaba en Jerusalén le llegaron esos rum rum, le llegaron el rumor. ¿De qué? De que él llegó a hacer una obra, pero de un momento a otro esa obra fue atacada. Entonces, un ejemplo de esto lo podemos ver muy, pero muy marcado cuando realmente nosotros miramos que a hoy la carta de Gálatas era para atacar a los judaizantes. O sea, ¿qué significa eso? Significa que Cristo más la ley, Cristo más la circuncisión, Cristo más la comida kosher, Cristo más los ritos. Y uno puede llegar a decir, no, no, realmente no. Hoy no existe eso. Hoy nadie me va a decir a mí que me circuncide. ¿Sí? Pero realmente lo que Pablo vio en la intención de los judaizantes fue, primero, atacó a la suficiencia de Cristo. O sea, decía, Cristo no es suficiente. Toca añadirle algo. ¿Qué? Ah, pues los ritos, las... También lo que estaban haciendo ahí es que entendieron erróneamente el plan de Dios para la ley. ¿La ley es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? Entonces, ¿por qué dice que la ley ya no está en función? Nosotros lo vimos el capítulo pasado. Y número tres, ¿saben qué querían hacer los judaizantes? Secuestrar el evangelio. ¿Saben por qué? Porque es que ellos eran muy nacionalistas y eran muy, voy a decirlo así, raciales. Entonces, para yo poderme hacer de la ley, tenía que volverme judío, ortodoxo. Y para yo ser un judío ortodoxo, tenía que empezar a coger los ritos de ellos. Entonces yo tenía que empezar mi día a las 6 de la tarde, yo tenía que lavarme, yo tenía que empezar a comer comida kosher, yo tenía que empezar a hacer una serie de ritos. Entonces ellos dijeron, ya sabemos qué vamos a hacer. Como la ley nos fue dada a nosotros, vamos a secuestrar el mensaje del evangelio porque es un algo nacional. Si dicen que Jesús es el Mesías, ¿de dónde viene Jesús? Pues de Israel. ¿Sí o no? La salvación viene de los judíos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ah, pues voy a secuestrar el evangelio y les digo que eso es algo nuestro, pero que ustedes tienen que hacer las cosas como nosotros les decimos. Entonces, Pablo no está siguiendo una religión de tradición. Cristo mismo se le apareció camino a Damasco, le instruyó. La conversión de Saulo fue por gracia. Por eso escribe a los de Galacia por pura gracia. ¿Saben por qué estamos aquí? Por gracia. Dios en un abrir y cerrar de ojos cambió a Saulo de un asesino, de un injuriador, de un perseguidor y por gracia lo transformó en una nueva criatura. Este es el siervo escogido de Dios para anunciar y escribir este mensaje. Ahora bien, yo quiero empezar con la aplicación antes de empezar con el mensaje. ¿Listo? Yo estuve en una iglesia donde se decía que para ser bautizado por el Espíritu Santo tenía que hablarse en lenguas. Ese era el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo esta iglesia? Está cogiendo la obra de Cristo, está cogiendo la preeminencia del Espíritu Santo y lo están volviendo en un
Legalismo. Eso es legalismo a día de hoy. Otro ejemplo. Yo conocí un pastor que sanaba y resanaba. Sí, resanar de pared, no. Esa no. Sanaba y resanaba. Entonces, ¿qué está haciendo él? Él está diciendo que la obra del Espíritu Santo le pertenece, es de él, que nadie más puede sanar. Es más, su ministerio sanador se lo pasó a su hijo se lo ha dado a su hijo se lo ha dado a su hijo y su hija compró un perrito. Entonces posiblemente el perrito también va a sanar. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos creen. Entonces eso es el legalismo al siglo XXI, al día de hoy. Otro ejemplo, otro ejemplo. Si tú no crees y no adoras a la Virgencita María, entonces estás mal. Estás mal. Si tú no dices, estás mal. Estás errado. Porque ella es corredentora. Entonces, lo que están diciendo ellos es que sencillamente la obra de Cristo no fue suficiente. Entonces, Pablo lo que está atacando en todas partes es lo mismo que está haciendo aquí, lo mismo que está haciendo en el libro de Gálatas. A lo que Pablo se está poniendo es a la transformación del Evangelio en un mensaje que añade algo más a Cristo. ¿Sí fui claro? Entonces, a lo que Pablo se está oponiendo es a que al Evangelio, al mensaje de Cristo, se le añada algo. Esa es la aplicación para el día de hoy. Si queremos, podemos terminar ya, podemos orar. Ah, no, pero oremos para comenzar primero y luego oramos para terminar. Padre, te pedimos en esta mañana que hables a nuestros corazones, a nuestras expectativas. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros hoy tú le permitiste un día más de vida. Señor, habla en nuestros corazones, habla en nuestras necesidades y ayúdanos, porque es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Y entonces, mira cómo dice Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Y me gusta esa como comienza. Mira cómo comienza. Digo pues, mira lo que hay. ¿Sí, sí es así? Ah, bueno, me toca mirar si en la Reina Valera 1960 dice lo mismo. Pero también digo, y vienen dos puntos. Sabemos, ya hemos estudiado la gramática, ya sabemos qué es lo que sucede. Mira lo que dice. Digo pues, dice la Biblia de las Américas, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Entonces, lo que está haciendo Pablo es defender lo que él mismo vio, lo que él mismo vivió, lo que a él mismo le pasó. Saulo era un esclavo, Saulo era un niño sometido a la ley, sujeto a la ley, pero se convirtió en Pablo. Entonces Dios los llamó para anunciar ese mensaje, para defender ese mensaje. Ese tremendo ministerio que Dios le dio a Pablo era un misterio que Dios había guardado para nosotros. ¿Cuál es ese misterio? Mira Gálatas 3:28. Por favor, miremos Gálatas, lo estudiamos la semana pasada, Gálatas 3:28. ¿Cuál es ese misterio? Por eso nosotros decimos que del Israel étnico Dios ha hecho un Israel espiritual. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, lo importante es que estén unidos a Jesucristo y así todos somos iguales. ¿Saben? La conversión de Pablo y su llamado se puede resumir en que Pablo vio una luz, oyó una voz y obedeció. Pregunta, ¿acaso nosotros no estábamos en tinieblas? Entonces, ¿qué nos alumbró? La luz del Evangelio. ¿Qué voz escuchamos? La voz de Dios. ¿Y por qué obedecemos? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y mora en nosotros. Pablo oyó la palabra del Señor. ¿Recuerdan qué pasó con los demás que estaban con él? ¿Se acuerdan allá en Hechos capítulo 9? La Biblia dice que mientras Saulo escuchaba la voz audible del Señor, los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Muchos al día de hoy escuchan la palabra de Dios, pero no encuentran a la persona de Cristo. Cuando Pablo vio la luz, escuchó la voz, no solo cayó su cuerpo al suelo, también saben qué cayó su corazón, porque reconoció
indigno, cayó en humildad, por eso se salvó. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Recordemos, Pablo vio una luz, Pablo oyó una voz y Pablo obedeció. Y mira lo que es capaz de decir Pablo en segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6. Míralo como dice. ¿Listos? ¿Listos? ¿Vamos ahí? ¿Sí? Listo, dale, bien. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios quien permitió que tú y yo entendiéramos el mensaje del Evangelio. Él iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo cambiemos nuestra vana manera de vivir. Pregunta, ¿cómo éramos antes? ¿Y cómo somos ahora? Por eso Pablo dice ahí en Gálatas 4:1, lo que quiero decir es esto. O sea, toda la enseñanza de Gálatas capítulo 3, toda la enseñanza de Gálatas capítulo 2, toda la enseñanza de Gálatas capítulo 1, lo que quiero decir es esto. ¿Qué está haciendo Pablo? Defendiéndose. ¿Por qué? Porque los judaizantes, o sea, esas personas que le quieren sumar algo al Evangelio de Jesucristo, los mismos que hoy os perturban, esos que se llaman hoy apóstoles. ¿Sí? ¿Se hemos escuchado a algún que llame apóstol? Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántos requisitos se necesita o se necesitaba para ser apóstol de Jesucristo? Tres, tú dices tres. Bueno, yo tengo dos, tú me dices el tercero. El primero, tenía que haber estado con Cristo desde su bautismo hasta su crucifixión. Uno. Dos, el segundo era, tenía que haber estado con él y tenía, ¿cuál era el segundo? ¿Cuál dices tú que es el tercero? Yo sé que Cristo les tenía que haber dado potestad para hacer, La, la potestad dada. claro, Porque la segunda es que el Espíritu Santo lo tenía que escoger. Por eso fue que escogieron a Matías. tenía que haber estado directo con Cristo. Tenía, o Tenía sea, Cristo tenía que haberlo escogido ahí. por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el tema. El tema es que los apóstoles al día de hoy tendrían que tener mínimo unos 2020, póngale 2000 años. Sí, o sea, ni Matusalén llegó a eso. Entonces, Pablo lo que quiere decir es esto. Dios mismo, quien creó el universo, quien dijo que se hiciera la luz física en el universo, es quien crea esa luz sobrenatural en nuestros corazones. Nos trasladó de las tinieblas a la luz. Mis hermanos, Cristo tomó forma de siervo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué a hoy se enseña, tú todo lo puedes, saca el campeón que hay en ti, sueña y ganarás el mundo, créelo? Si donde Cristo fue siervo, nosotros tenemos que ser siervos. Si Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tenemos que mantenernos firmes a su llamado y realizar cambios que mostremos la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Entonces, Juan siempre, el apóstol Juan siempre va a querer insistir en que Jesús de Nazaret es el unigénito de Dios, es el verbo encarnado, es la luz del mundo, es el Hijo de Dios, es el Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Rey de Israel, es el único que puede dar salvación al hombre. Entonces mi pregunta es, ¿para qué añadirle? ¿Cuál es la razón de que nosotros le añadamos algo al día de hoy? Miren, hace muchos años existía un aparato que se llamaba VHS, ¿sí se acuerdan? Un cassette grande, es un sistema de video casero. Y muchos de nosotros no podíamos ver ciertos programas y los VHS tenían una función de grabado, ¿cierto? Muchas veces yo grababa un partido de fútbol porque no había tiempo para verlo, que la universidad, que los niños, que todo eso, que las cosas y todo eso. Entonces cuando yo llegaba de la universidad, yo revisaba este cassette, pero ¿saben qué era lo primero que veía? El marcador. Yo primero miraba cuánto quedó el partido. Si el equipo que yo le seguía ganaba, ¿saben qué hacía yo?
rebobinaba, me sentaba y me ponía a ver el partido. Y si perdía, pues lo borraba. Y la cinta quedaba servible para el siguiente juego. Pero ¿por qué hacía eso? Porque yo me deleitaba viendo un partido cuando ya sabía el final. Porque mi equipo había ganado. Quería verlo, repetía las jugadas, uy, ganó mi equipo, es el final de la historia. Así debemos pensar en relación con Cristo. Nosotros ya sabemos el final, ya sabemos la conclusión. Cristo en la cruz del Calvario venció a las potestades y a los principados y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, una sola vez. ¿Y para cuánto? Para siempre. Entonces, ¿por qué yo tengo que añadirle a una salvación tan grande? Por eso Pablo en 4.1 dice, piénsenlo de la siguiente manera. Todo el argumento, todo lo que yo he escrito se resume en una sola frase, sola fide. ¿Entendemos sola fide? ¿Sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces Pablo sigue insistiendo en que ninguna obra humana puede lograr que una persona alcance una posición. Ahora bien, legalismo al día de hoy. No tomes, no fumes, ni bailes pegado. Un momento. ¿Alguien me puede prohibir hacer eso? La verdad. ¿Alguien me lo puede prohibir? ¿Un ser humano me lo puede prohibir? No. No, ningún ser humano. ¿Por qué? Porque son absolutos morales. Sencillo. Entonces, ¿quién te tiene que restringir esa obra? Esas cosas negativas. Dios por medio de su palabra. Un ejemplo. A mí alguien me dice, ¿tú por qué no tomas? Tú no te tomas ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, ni una. Le dije, no. Lo que pasa es que yo me bebí hasta el agua del florero y yo creo que ya consumí todo el alcohol que mi cuerpo necesitaba. Aparte de eso, y como si fuera poco, Cristo me hizo libre. Ya hoy no la necesito. Pero es que fue Él, fue su obra, fue su palabra la que me convenció a mí de no hacer ciertas cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, hemos escuchado que en algunas iglesias, si usted no lee la Biblia de las Américas, ¿lo excomulgan? Sí. ¿Se acuerdan el ejemplo de la corbata? Sí, que el que predicaba era la corbata y el Señor dejó la corbata ahí. Eso, en algunos. Si usted no viene aquí con corbata, no puede predicar. Entonces el man puso perdón. El hombre, es que yo estaba hablando en inglés que a veces sí, a veces se me confunden las palabras. El hombre, el pastor, puso la corbata encima ahí y dijo, pues que predique ella. ¿Por qué? Porque nosotros queremos meterle nuestro legalismo siempre a las personas. Y Pablo dice, no, ninguna obra humana puede lograr que una persona alcance una posición de justicia delante de Dios. Ninguna. Ah, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. La Biblia dice que cada cual camine en el Señor como le conoció. Ahora bien, ¿cuál es la intención de esta prédica de Gálatas? Que nosotros entendamos de que nada ni nadie le puede añadir a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero de que nada ni nadie nos puede hacer realizar las cosas que Dios no nos puede redarguir de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo así? Un hombre puede llevar una mula al río, pero ni 50 lo obligan a beber agua. Es eso. Es que ese es el tema. El tema es que yo les puedo decir, miren, se los suplico, se los pido, se los ruego, disipúlense, miren cuán importante es. Lo que pasa es, miren, lean la lectura, lean la Biblia, háganlo. Y si ustedes no quieren, yo hago la del papá de Rubí. Ah, no, ese no fue Caifás. ¿En serio? ¿Yo qué hago? Dígame, ¿yo qué hago? Ahora bien, aquí viene algo que yo sí les pido por favor. Jefe, no, por favor. Siempre le digo a mis hijos, y yo a todos los considero como tales, a todos los que estamos reunidos en esta mañana, que si ustedes no ven ejemplo en su papá, pues yo cómo les voy a exigir. O sea, yo cómo les voy a decir a ustedes, vengan muchachos. Yo le voy a decir, por ejemplo, Juan Diego, que es el menor, y yo le digo, venga, mi hijo, lea un libro, léase un libro, papito. Y me dice a mí, pero venga, papi, si usted nunca lee un libro. Y yo le digo, no, usted se la pasa pegado a ese computador. Digo, hijo, lo que pasa es que yo los libros los tengo ahí en el computador. Uy, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Sí, sí me di cuenta que el libro es Age of Empires,
Comandos, Contra, Mario Bros. ¿Sí me hago entender? ¿Yo con qué cara voy a venir aquí a decirle a una persona que haga lo que yo no hago? Venga, le hace un libro. ¿Cuál fue el último libro que usted leyó? Ay, mire, eso fue como en 1989. Se llamaba El Loco y la Luna. Miren, nadie, ninguna obra humana va a poder lograr que una persona alcance una posición de justicia delante de Dios. Entonces, este libro de Gálatas lo que nos está haciendo es que suma una tremenda importancia para aquellos que abrazan la doctrina de la salvación como un regalo de gracia. La fe es el eje central de este libro. ¿Por qué nosotros creemos en la Trinidad? Por fe. ¿Por qué sabemos que quien murió en la cruz del Calvario es Dios? Por fe. ¿Por qué sabemos que tenemos una salvación tan grande? Por fe. Que, ay, tenga fe. No, en serio, tenemos fe. Ahora debemos vivir una vida santa. Tenemos que confiar en aquel que nos llamó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero lo que hablamos en esta semana, y yo en esto quiero ser muy claro, llegó Bill Gates con el regalo. ¿Se acuerdan del regalo? ¿Se acuerdan? Sí, señor. ¿Sí? A ver, no, listo. Es que el martes pasado llegó el señor Bill Gates aquí y mandó un mensaje. Dijo, aquella persona que lea la Biblia le voy a dar $10,000. $10,000 está dando el hombre al que lea la Biblia. ¿Sí? ¿Y se fue? Sí, señor. Al que lea la Biblia. Toda. Entonces, dio 8 días para leer la Biblia. Y más de uno fuimos honestos y dijimos a que la leemos. No importa si la entendemos o no. No importa, pero Bill Gates dijo, aquí hay 15 personas. Dijo, solamente una va a recibir el premio. De esas 15 personas que estamos congregadas, solamente una va a recibir el premio. La pregunta es, ¿igual la leeríamos? O sea, por $10,000, la leemos. No importa que no haya dicho, pastor, usted va a ser el elegido. Y yo, uy, gloria a Dios, aleluya. No, ahora sí que nos cayó la unción a esta congregación. Ahora sí, mejor dicho, si Bill Gates no, dijo cualquiera de ustedes va a poder recibir los $10,000. O sea que todas las personas se propusieron a leer la palabra de Dios y nos dábamos cuenta que realmente así es el corazón del ser humano. ¿Saben? Aquel que nos llamó y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que no fue la ley la que nos salvó, que no fue nuestra filosofía, ni nuestros pensamientos positivos, ni nuestra perseverancia, ni nuestro estoicismo, ni nuestra firmeza, ni nada de eso, nos está diciendo que tiene para nosotros las más ricas bendiciones, eternas, para siempre. ¿Entendemos lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas? Pablo le está diciendo, ¡hey! Es un solo sacrificio, uno. Mientras mucha gente se esfuerza por alcanzar el cielo, por alcanzar millones, por alcanzar tantas cosas, Cristo vino, pagó una sola vez con su sangre y te dijo, ahora tú eres salvo. ¿Será que eso no es suficiente? Pablo no quiere que ninguna persona se vuelva a esos fundamentos huecos e inútiles. Lo que busca Pablo con la carta de Gálatas es mostrar el legalismo al día de hoy. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que no es el mismo legalismo. No es el mismo legalismo. ¿Qué se está enseñando hoy en una congregación? Se está enseñando que las personas pueden venir, recibir su milagro, dar una buena ofrenda y salir y se acabó. Las iglesias de hoy están enseñando que las personas tienen que ser empoderadas. Sí, lo sé. Eso están enseñando al día de hoy. Tenemos que mantenernos firmes. Mira cómo lo expresa el escritor a los Hebreos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. ¿Por qué? Porque así como lo vimos en el libro de Lamentaciones ahorita, Jeremías estaba mirando hacia adelante.
estaba advirtiendo. Lamentaciones estaba mirando hacia atrás, una endecha. Eso mismo pasa con Gálatas. Y mira cómo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 5 versículo 11. Hebreos 5 11. Mira lo que nos está amonestando a nosotros el Señor con respecto a nuestros corazones. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El escritor de Hebreos quería enseñar algo muy profundo, algo del sacerdocio celestial de Cristo, pero se encontró con dificultades. El problema no era el escritor, el problema no era la forma de escribir. Entonces, ¿cuál era el problema? Los oídos de los oyentes. El escritor quería pasar de cosas básicas de la vida cristiana, a las que él llama leche, pero se encontró con unos oídos dormidos y corazones que no querían crecer. Por eso dice, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Por eso Pablo comienza el capítulo 4 diciendo, lo que quiero decir es esto. ¿Saben cuál es la meta de todo creyente? ¿O cuál debería ser la meta de todo creyente? Caminar solo con Cristo. A ver, imagínate por un momento que yo te digo a ti, oye, Andrés, ¿te parece bien si nos vamos a jugar un ratico billar? Y entonces me dice, sí, está bien, vamos, no le veo nada de malo, listo. Pero nosotros llegamos al billar y entonces están escuchando música mundana, impía, de hijo del diablo, hay otros fumando, hay otros tomando. ¿Entraríamos? Y muy posiblemente la respuesta es no. No. Pero ahora imagínate que yo le digo a Andrés, no, Andresito, ¿cómo te parece que no? Y es que no, yo no voy a permitirnos entrar allá, no, mira. Pero entonces viene un amigo mundano y me dice, Johncito, vamos a echar billar. Y yo le digo, listo. Y está en el mismo lugar, en la misma escena. Pero yo sí entro. Hipócrita, ¿sí o no? Hipócrita. Entonces Pablo lo que le está diciendo a la gente es, no vuelvan a los rudimentos, no sean hipócritas. ¿Si hemos visto gente hipócrita? Sin Cristo, sin Cristo, con Cristo. ¿Si hemos visto gente hipócrita sin Cristo? Esa gente que se porta muy bien delante de todo el mundo, pero que dentro de sus casas desafortunadamente son otras personas. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Oigan, no añoren las cosas viejas, no añoren lo que dejaron atrás. Esas cosas nunca les funcionó. Antes éramos esclavos del pecado, de la carne, éramos unos hijos del diablo. ¿Saben de qué dependíamos? De nuestras propias decisiones. ¿Saben quién nos cuidaba? El mundo, el humanismo, el creernos muy buenos, el compararnos como los demás. ¿Cuántos el día de hoy saben de la salvación? ¿Cuántos al día de hoy se están congregando en una iglesia y siguen en el mundo? ¿Cuántos se ofenden por querer hablar de Cristo? ¿De que se acuerdan cuando uno les venga? Vamos a hablar de algo profundo, vamos a hablar de la Biblia. Ay, no. Ay, pero sí, venga, no, hablemos de otras cosas. Hablemos, mire, hablemos de... No, pero de eso no. ¿Cuántos creyentes vemos y conocemos que se quedaron en un bache espiritual? ¿Cuántos están en una infancia espiritual? Alguien tenía que enseñarles algo nuevo y Pablo lo está haciendo. Por eso Pablo comienza el 4:1 diciendo, pero también digo, ¿qué? Que el mundo quiere atraernos. El mundo quiere atraernos. Eso es legalismo. ¿Saben cuál es un legalismo positivo? Un legalismo positivo. Yo ya estoy en Cristo, ahora puedo hacer lo que yo quiera porque a libertad me llamó el Señor. Eso es un legalismo positivo. Ojo, dije positivo, no bueno. No sé si estoy siendo claro. Cuando nosotros empezamos a darnos a nosotros mismos argumentos, ¿cierto? Ese es un legalismo positivo. No dije bueno. Cuando nosotros decimos, pues me puedo tomar una para la C y me puedo tomar dos para la C y me puedo tomar tres para la C y me voy a tomar cuatro y cuando menos terminas ya quitándose la C y más bien embriagándose porque comenzó con una para la C.
Eran inexpertos en la palabra de Dios, pero expertos en las cosas del mundo. Ahora bien, Pablo nos está diciendo que realmente éramos niños y que hemos crecido. En ese proceso siempre va a haber tiempo. En el discipularnos, en el estudiar, en el leer, hay tiempo. Hay que invertir tiempo. La pregunta es si nosotros queremos invertir ese tiempo. Qué curioso. Muchas veces no hay tiempo para las cosas de Dios. ¿Qué pasa si llegamos tarde al trabajo? Cierto que sí, nos pueden despedir. Y si llegamos tarde a un vuelo, pues perdemos el avión. Si llegamos tarde al cine, nos perdemos los créditos o los asientos. Miren, yo les voy a contar una cosa. En el jet set, una mujer se salvó y ella dice que llegó tarde. Y al llegar tarde, ella encuentra su mesa ocupada. Y al verla ocupada, habla con el administrador. Y entonces al administrador le dice, oye, qué pena, pues como tú llegaste tarde, esa era tu mesa. Y entonces dice que el administrador le dijo, pero no te preocupes, voy a ir a la barra. Entonces ella va a la barra, pide un trago y cuando voltea a mirar, porque tenía el escenario allá atrás, ella mira para atrás, cuando mira para el frente ve su vaso lleno de mugre y le dice al barman, hey, mira, ¿este vaso qué? Ay, qué pena, discúlpenos, se lo cambió, se lo lavó y volvió a mirar para allá y volvió, volvió acá. Y cuando ella vuelve y mira, otra vez estaba lleno de mugre y mire, no me cambió el vaso. Dijo, sí, yo se lo cambié. Ella se levanta, se va a la puerta donde está el de seguridad y le dice, oye, fue que tembló. Cuando ella dice la palabra tembló, se cayó todo. ¿Qué pasa si llegamos tarde al médico? Se pierde una cita. Si llegamos tarde al estudio, a un colegio, nos devuelven. ¿Qué nos hace pensar que no es lo mismo con las cosas de Dios? El colombiano, ya lo averigüé, Fer, sí, un colombiano se salvó allá en el Jet Set. ¿Sabes qué dijo este tipo? Volví a nacer. Tengo nueva fecha de nacimiento. Entonces, la escritura siempre va a llegar a un punto vital, la relación con la palabra de Dios, nuestra madurez espiritual. Yo no sé si realmente nos tiene que pasar algo muy, muy grave, así muy truculento, para que realmente nos arraiguemos o nos fortalezcamos o que empecemos a caminar con Dios de la manera seria. Señor, si tú lo estableces en tu palabra, eso está diciendo Pablo. Eso está diciendo Pablo. No se trata de mostrar una actitud aquí delante de la gente, se trata de ser honestos delante de Dios. Siempre lo decimos, medias verdades son mentiras completas, ¿sí es así o no? Imagínate uno que digan, ay, te medio engañé, estoy medio embarazada, te medio robé, estoy medio enamorado de ti. ¿Eso se puede? ¿O lo está o no lo está? Lo que quiero decir es esto, dice Pablo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo de la familia, aunque sea en realidad pues, dueño de todo. O sea, estamos hablando de crecimiento y madurez. No le está diciendo a los de Galacia, parrandada de inmaduros. ¿Saben qué le está diciendo? Un niño no puede tomar decisiones. Ahora bien, ¿qué es madurez? Madurez es la habilidad de controlar la ira, de resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es paciencia. Madurez es perseverancia. Madurez es la capacidad de encarar disgustos, frustraciones, incomodidades, derrotas, pruebas, luchas sin queja ni abatimiento. Madurez es humildad. Madurez es la capacidad de tomar decisiones y sostenerlas. Madurez es confiabilidad. ¿Será que podemos confiar los unos en los otros? Entonces, madurez es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar. Pero madurez también es poner primero a Dios en todo. La pregunta en esta mañana, mis hermanos, es si realmente nosotros somos personas maduras. Ya no podemos ser esos mismos niños. No podemos. Mis hermanos, Pablo nunca está en contra de cosas buenas. Él pensaba que la ley era buena.
Si tenía que practicar ciertos ritos para alcanzar a los judíos, lo hacía, pero si era una suma, una añadidura al sacrificio de Cristo, estaba en contra. ¿Acaso no dice la Biblia en Hechos que Pablo se lavó y se peló y fue a hacer los ritos? Entonces Pablo es un hipócrita. No, él decía, si lo que tú estás haciendo, si lo que yo estoy haciendo, si lo que Pablo está haciendo no añade a la obra de Cristo, vamos bien. Pero si nosotros estamos dándonos cuenta de que le tenemos que añadir algo a su obra, de que no estamos actuando maduramente, de que no nos podemos comportar como hijos maduros que ya crecieron, sino como niños, vamos mal, vamos mal. Preguntan esta mañana, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo. ¿Cómo se demuestra eso? En la manera como nosotros afrontamos las situaciones del día a día. ¿Quién va primero? Dios. ¿Quién va segundo? Dios. ¿Y quién va tercero? Dios. Y de cuartas, de pronto si le queda un, voy yo, pero de pronto. De resto, nada más. ¿Listo? Oramos. Padre, gracias. Gracias por estos tiempos, gracias por el libro de Gálatas, gracias porque nos has hablado. Señor, ayúdanos y que esto quede sellado en nuestros corazones y que lo podamos vivir siempre. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.